Continuamos en Una Voz del Cielo. Nos llaman pidiendo oración y ya anotamos los nombres de las personas, pero no vamos a orar aquí en el programa porque queremos explicar la palabra de Dios. Vamos a orar en la Iglesia Cristo Rey mañana a las 6 de la tarde. Si usted quiere venir y estar presente, podemos orar allí. Todas las personas que nos piden oración están anotadas. Y tenemos un grupo de intercesores bastante grande que van a orar por esas personas. Si usted quiere llamar, llame para pedir oración y su nombre va a ser anotado y se va a orar en la Iglesia Cristo Rey, allí en la calle 9 de julio 1563, enfrente al Cine Atlántico. Estamos con lo que Jesús daba prioridad. Él dice, y yo creo que es palabra de Dios en este mismo momento, que oremos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. También le está llamando en este mismo momento a usted que jamás pensó servir a Dios. Suponga que usted es una persona que tiene muchos pecados. Usted puede ser limpio de todos sus pecados y puede ser transformado en una persona que sea de bendición a la ciudad, que puede ser una persona que hable el mensaje de Dios y que puede ser una persona que ore y Dios hace milagros, como toda persona que es cristiana de verdad. Entonces, ese seminario diosparatodos.com, que está en www.diosparatodos.com, está hecho para las personas sencillas. No para estudiar filosofías, no para estudiar griego o hebreo, sino para las personas sencillas, y está agrupada por temas de la palabra de Dios, la Biblia, por ejemplo, el matrimonio, los dones del Espíritu Santo, la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo Espíritu Santo, Jesús, o sea, quién es, todas esas cosas están allí y usted puede entrar, bajarlas a su computadora, imprimirlas y también, si quiere responder las preguntas, entonces se acerca a nosotros y le corregimos la prueba. Entonces, en vista de todo esto, de que Jesús veía tanta gente y Él era uno solo, Él se multiplicó a través de sus discípulos. Él hacía discípulos y nos ordenó a nosotros a ser discípulos y a los discípulos a hacer discípulos. Hacer discípulos, un discípulo es alguien que aprende de su maestro. Entonces nosotros tenemos que aprender, porque Jesús dijo que nosotros deberíamos enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado y que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué lejos estamos en el cristianismo nominal de aprender todas las cosas que Jesús nos ha mandado y qué lejos estamos de enseñarlas. O sea, supongamos que podamos, aprender, que haya muchas personas aprendiendo la palabra de Dios, eso sería extraordinario, pero más extraordinario sería que después de aprender, cada uno tenga un grupo de 5, 6, 7 personas que enseñe la palabra de Dios. Entonces, allí el Evangelio, Jesucristo y la gente se salvaría, el Evangelio sería predicado, Jesucristo entraría en las personas y se transformaría en otra persona más que ya predica el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo da palabras, te enseña la palabra de Dios, porque el que escribió la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, al tener el Espíritu Santo, puedes entender la Biblia. La Biblia no es un libro cerrado. Para mucha gente, la Biblia es algo sellado, no lo pueden leer. Lo leen y no lo entienden. Pero cuando una persona se arrepiente de sus pecados, recibe a Cristo y el Espíritu Santo entra en tu corazón, empezás a entender absolutamente todo. A mí me pasó hace 45 años una experiencia que de un momento de no entender nada de la Biblia, al instante entendía absolutamente toda la Biblia.
y era en un retiro de jóvenes, donde todos jugamos al fútbol y todo eso, y ya no quise jugar más al fútbol, me fui con la Biblia bajo los árboles y ahí empezaba a entender los misterios del Apocalipsis, las revelaciones de Jesús, y empecé a entender y digo, qué lejos están todos nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros vecinos, de saber estas verdades. Es como cuando a alguien se le da de traducir la Biblia y empieza a ver que estamos lejísimos de lo que Dios quiere. Cuando Francisco de Asís, en la película El hermano Sol, hermana Luna, va al Vaticano y cita San Mateo capítulo 5, unas frases ultra conocidas del Evangelio, los obispos que estaban ahí decían herejía, herejía, y otro le dice, cállense, dice que eso es San Mateo. O sea que la mayoría no sabía ni siquiera lo que dice el primero de los evangelios, creía que era herejía, y por eso lo perseguían a Francisco de Asís, hasta que otro dijo, mirá, había leído algo más y dijo, eso es San Mateo, así que callate. Y eso pasa, es la terrible ignorancia de nuestro pueblo, de la palabra de Dios. Hay países que uno va y siempre la Biblia está abierta en el comedor o en la cocina, o se da gracias por los alimentos. Pero si hacemos una encuesta en la Argentina de quién tiene una Biblia y quién la lee, yo creo que debe haber un 95% de personas que no leen nunca la Biblia y que ni tienen ni idea de que están haciendo cosas religiosas equivocadas, por ejemplo, siguiendo a San Expedito, a Seferino Namuncurá, o a San la Muerte, o a Gauchito Gil, o cualquiera. Eso es algo que no agrada a Dios. Dios dice, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, y la palabra de Dios no habla en lo más mínimo de pedirle a otra persona que no sea a Dios Padre y a Dios Hijo guiado por el Espíritu Santo. No existe ninguna oración ni a la Virgen María, ni a los santos, ni a ninguna otra persona. Usted le caerá tal vez un poco fuerte esto, pero si usted lee la palabra de Dios, lo único que figura es la salutación del ángel a María, que dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Eso es lo que dijo el ángel cuando se le apareció a la Virgen María. Creemos en la Virgen María y la llamamos bienaventurada porque fue elegida para que nazca Dios Todopoderoso. Entonces, pero cada cosa en su lugar. Dios es primero. La Virgen no es la reina del cielo. Jesucristo es el Rey del cielo. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Dios Padre y Jesucristo son solamente adorados en el cielo, y después los demás, ya sea Moisés, ya sea San Pedro, ya sea la Virgen María, ya sea quien sea, están bien cerca de Él, pero no son adorados. Y tampoco hay ninguna oración, ni ninguna frase, ni ninguna acotación en las cartas de la palabra de Dios, la carta de San Pedro, de San Juan, de San Pablo, que insinúen orar a alguien que no sea al Padre y al Hijo. Entonces, Jesús, viendo la necesidad de, digamos así, de la gente, Él llamó a discípulos. Entonces empezó a transmitirle su mensaje a los discípulos. Y entonces le dio a los discípulos, dice el capítulo 10 de San Mateo, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera.
Los espíritus inmundos son los demonios, que son espíritus igual que los ángeles, pero los espíritus, los demonios, pueden entrar en las personas, y entonces dice que nos dio autoridad para que los echemos fuera. ¿Cómo pueden entrar las personas? A través de pecados. Una persona que comete muchos pecados sexuales ya tiene un demonio que lo lleva a esclavizarse en ese pecado, o en otro, o en el robo, o en otra cosa. Ya pasa de un pecado común de la carne a estar poseído ya de un demonio, y no puede zafar, no puede salir, no puede renunciar a eso, excepto que venga alguien lleno del Espíritu Santo y le expulse ese demonio, y ese demonio se tiene que ir. Esa persona ya libre tiene que entregar la vida a Jesús, y Jesús tiene que cubrir, entra y cubre el vacío que hay en su corazón, y ya nunca más puede entrar un demonio a esa persona. Entonces, Jesús les dio autoridad a los cristianos sobre los espíritus inmundos. Eso está en San Mateo capítulo 10, versículo 1. Y para que los echen fuera. ¿Fuera de dónde? De las personas, fuera de casas, fuera de regiones, fuera de animales. Así es donde ellos suelen habitar. Estamos rodeados de ángeles y rodeados de demonios. Hay un mundo invisible que trabaja alrededor de nosotros. Los ángeles trabajan para que vayamos al cielo, y los demonios trabajan para llevarnos al infierno a sufrir eternamente con ellos. Los demonios están derrotados y realmente directamente ellos ya saben que han perdido la batalla, y su destino es ir al infierno para siempre. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y les dio instrucciones diciendo que vayan y lleven el mensaje al pueblo de Dios y a las ovejas perdidas, en primer lugar de la casa de Israel, y yendo prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanen los enfermos, limpien los leprosos, resuciten los muertos, echen fuera los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren por emplearlo. Así es lo que dice Dios, que nos ha dado autoridad, que debemos predicar el reino de los cielos, que debemos predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces actuar en el poder de Jesús, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, y ese poder fue dado en forma gratuita por Jesús a nosotros, y entonces podemos dar de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando nos dedicamos a Dios, Dios provee. Esa es otra de las cosas que la gente dice: oye, yo tengo muchas cosas para hacer y todo eso, pero cuando das tiempo a Dios, Dios provee. Dios te provee de aquello que necesitas. Si tenés un trabajo de 12 horas, si dedicas 6 de esas 12 horas a Dios, Dios te va a hacer que de alguna manera se cubra esa, digamos así, ese dinero que estás, entre comillas, perdiendo. Dios va a hacer que no te haga falta, y va a tenerte sano, te va a bendecir y va a estar proveyendo del dinero que necesitas. Por eso cuando los manda allí en esa época a los discípulos a predicar, le dice: no se provean de oro ni de plata ni de cobre en vuestros cintos, sino que dice ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas por las dudas, ni de calzado, ni de bastón, porque el obrero es digno de su alimento. O sea, Dios provee a aquellos que
se dedican a Él. O sea que nunca tengas temor de dedicarte al Señor, porque nunca te va a faltar nada. Y eso es lo que hizo Jesús. Ellos se querían llevar, digamos, un bolso, que se querían llevar una alforja, se querían llevar cosas cuando iban a predicar, y el Señor dice, no lleven absolutamente nada, porque yo les voy a proveer. Y eso es lo que Dios te está diciendo ahora: si te dedicas a mí, yo te voy a proveer y te voy a sostener y te voy a llevar de la mano, y voy a crear circunstancias para que puedas comer perfectamente y no te falte absolutamente nada. El obrero es digno de su salario. Entonces, tenemos que tener esa fe, porque una de las razones principales que la gente tiene para no servir a Dios es, yo tengo que trabajar, tengo que, digamos, emplear mi tiempo en mis labores. Pero el Señor dice que el obrero es digno de su alimento. También hay un costo. Los que persiguieron a Jesús fueron los religiosos, y con nosotros, los cristianos, puede pasar igual, porque dice en Mateo 10:17, guárdense de los hombres, porque los entregarán a sus concilios y en sus iglesias los azotarán. ¿Por qué? Porque tan lejos la religión oficial y las religiones, digamos, cristianas, de la palabra de Dios, que le va a parecer algo diferente, como le pareció diferente lo que predicaba Jesús a los fariseos. Los fariseos se habían hecho un esquema de cómo tenía que ser la predicación y cómo tenía que ser el servicio a Dios. Despreciaban a los pecadores, no se juntaban con ellos, ponían muchas reglas que Jesús las pasó por alto. Entonces, claro, como Jesús obraba de otra manera, lo persiguieron, y fueron ellos los que instigaron la muerte de Jesús, permitida por Dios, porque Jesús tenía que morir para pagar nuestros pecados y darnos la vida eterna y la salvación. Entonces, el Espíritu Santo también nos dará las palabras que caigan justo en ese lugar de una manera milagrosa. Dice en Mateo 10:19, mas cuando se entregue no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que van a hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquellos que tenemos el Espíritu Santo recibimos palabra de Él, y sobrenaturalmente nos hace recordar las palabras de la Biblia, y entonces las personas son tocadas por el Espíritu de Dios y son transformadas. Entonces dice que contamos con digamos así, la actuación, la ayuda del Espíritu Santo, que cuando necesitemos nos va a dar las palabras que tengamos que hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino que eso es el Espíritu Santo, el Espíritu de su Padre que habla en vosotros. Entonces, algunos que no entienden, les pueden confundir, como le pasaba a los fariseos con Jesús. Ellos se habían hecho un esquema de lo que era servir a Dios, y como Jesús no lo hacía, y lo hacía de otra manera, lo persiguieron. Pero Dios tiene el control de todo. Dice en San Mateo 10:26, así que no los teman, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Dios va a proteger especialmente a cada uno mientras le sirvamos. Y en Mateo 10:29 dice, no se venden 2 pajaritos por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. O sea, usted ve miles de gorriones, ninguno cae a tierra sin que Dios dé el permiso. Ninguno muere sin que Dios dé el permiso. Así que hasta Dios controla la vida de los gorriones, y cuánto más la vida suya, y cuánto más Él le va a proteger
si le sirve predicando el mensaje de Dios. Dice, en cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Entonces no debemos temer porque Dios está con nosotros. Dios dice, no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajaritos. Y tampoco debemos avergonzarnos de predicar y ni de hablar de Jesús. Mucha gente tiene vergüenza de hablar de Jesús y Jesús dice, si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también me le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Jesús nos vive en nosotros y dice, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que recibe a mí, recibe al que me envió. Sea usted alguien que realmente pueda servir a Dios de tal manera que con la sencillez de la palabra de Dios, le recomiendo que lea y estudie la Biblia, y si no tiene, compre urgente una Biblia y comience a hablarle de Dios a su familia, acercarlos a Dios, porque depende de eso la vida eterna. Uno se entera que murió fulano, que murió mengano, y el asunto es ¿dónde va a pasar toda la eternidad? No hay otra oportunidad una vez que la persona ha partido. Entonces, dice también que a cualquiera que te ayude en este tema de la predicación, dice cualquiera que les dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su recompensa. El que te ayude, el que te anime, esa persona, aunque te dé un vaso de agua fría porque está sirviendo a Dios, va a tener su recompensa. Voy a orar ahora para que Dios te ayude, para que tomes la decisión no solamente de recibir a Cristo en tu corazón, sino de ser un obrero o una obrera de Dios. No importa quién seas, no importa que inclusive seas casi ateo, podés orar esta oración y Dios va a obrar en tu corazón. Oramos. Yo voy a repetir esta oración, repetila vos allí en donde estás, y Dios va a obrar en tu vida. Decile, Señor Jesús, en este momento decido servirte, decido dejar el pecado y creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Allí llevaste mi culpa y ahora, Señor, tomo la decisión de recibirte en mi corazón como mi Salvador, mi Señor y mi Rey. Dame tu Espíritu Santo y, Señor, me ofrezco ahora como obrero tuyo para que me utilices para tu gloria, para salvar a otras personas. Me ofrezco, Señor Santo, de todo corazón. Pulime, cambiame, hace todo lo que tengas que hacer, pero aquí estoy en tus manos, me pongo en tus manos para llevar este mensaje del Evangelio de salvación a miles de almas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le mando un abrazo, estamos terminando. Recuerde www.diosparatodos.com. Gracias.